Bueno, muy bien, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, feliz año, feliz 2021. Primer live que hacemos este año. Por favor, los que ya van entrando me confirman si me escuchan bien, porfa. Probando aquí el sonido antes de que empecemos. Cuadrar aquí en la camarilla. Y ya vamos a arrancar. Bueno, muchas gracias Andrés Felipe, Tomás, parece que me están escuchando bien. ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy vamos a hablar de libros. ¿Qué leer en este 2021? Siempre lo he dicho, los libros son unos grandes maestros. La mejor forma de aprender de los que ya han recorrido el camino. Y por eso aquí hemos sido, la verdad, muy buenos aficionados de la lectura realmente. Y les quiero confesar una cosa, casi me quemo las pestañas tratando de escoger esta lista, porque, bueno, para los que están entrando, buenas noches a todos, feliz año, me preguntan el tema, hoy vamos a hablar de qué leer en el 2021. Tengo una recomendación de más de 20 libros, pero les estaba contando que casi me quemo las pestañas tratando de escoger pues una lista variada, una lista que de pronto le pueda interesar a un grupo grande de personas, porque es muy difícil. A mí me encanta leer, es una de mis grandes pasiones, y dentro de mi biblioteca escoger 10 o 15 libros se me complicó bastante. Me tomé varios días tratando de afinar esta lista y bueno, sin duda hay muchos más libros que les puedo recomendar, pero traté de hacer una lista variada de temas muy interesantes, de cosas que leí este año que me impactaron mucho y me gustaron mucho, de temas que también, o libros que ya había leído o que he leído varias veces, que han tenido un gran impacto y una gran influencia en mi vida. Entonces, bueno, espero les guste. Sin más preámbulo, vamos a arrancar. Y vamos a arrancar por un par de clásicos, un par de libros probablemente muy conocidos, pero de pronto algunos de ustedes no han leído todavía, y por eso siempre es bueno hablar de un par de clásicos, sobre todo acá que nos encargamos de hablar de temas de finanzas personales, inversiones, economía, negocios, etc. Y voy a arrancar con este libro, un clásico de clásicos, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es tal vez el padre de las finanzas personales, una persona que ha escrito más de 15 o 20 libros en su vida, y es un referente en el tema finanzas personales. Y este libro lo escribió hace muchos años, en el 97 si no estoy mal, y es la historia, realmente es una autobiografía de él. Él tuvo realmente dos padres, su padre biológico y el padre de su mejor amigo, al quien él llamaba su padre rico. Su padre pobre era su padre biológico, y esta es la historia de la relación de Robert Kiyosaki con sus dos padres. El padre pobre de Robert Kiyosaki siempre le decía que el dinero era la causa de todos los males. El padre rico de Robert Kiyosaki siempre le decía que la falta de dinero era la causa de todos los males. El padre pobre de Robert Kiyosaki siempre le decía: estudie mucho, vaya a la universidad, haga una maestría para que usted pueda conseguir un trabajo en una buena empresa. El padre rico de Robert Kiyosaki siempre le decía: estudie el mundo corporativo para que usted algún día pueda comprar una gran empresa. El padre pobre de Robert Kiyosaki siempre le decía: yo no me puedo dar esos lujos, en esta familia no nos podemos dar esos lujos. El padre rico de Robert Kiyosaki, por el contrario, siempre se preguntaba cómo hacía para poder darse esos lujos en el futuro. De pronto no era el momento para darse esos lujos, pero cómo hacía o qué tenía que hacer para algún día darse esos lujos. Y así va recorriendo Robert Kiyosaki la historia, la relación que tiene él con sus dos padres, y es una historia muy chévere, muy agradable, muy sencilla de entender y con unas cosas que le quedan a uno muy marcadas
de temas que le vienen enseñando a uno de toda la vida, de cómo manejar las finanzas, qué es lo que uno debería hacer para tener cierta comodidad financiera. Digamos, estamos acostumbrados a que nos digan que hay que estudiar mucho, hay que hacer una maestría, hay que hacer un doctorado para conseguir un puesto en una gran empresa y tratar de escalar en el mundo corporativo. El padre rico de Robert Kiyosaki estaba totalmente en contra de eso. Y era un gran crítico porque decía que en el colegio ni en la universidad nos enseñaban sobre realmente qué era lo importante a la hora de construir unas finanzas sólidas y un buen patrimonio. Entonces, un libro muy recomendado si no se lo han leído. Como les digo, es un clásico de las finanzas personales, es como una base si quieren empezar a meterse en este mundo. Una historia chévere, fascinante, rica de leer. Se la leen en un par de sentadas. Y vamos a empezar nuestra lista con este libro de Kiyosaki. Muy bien. Este es uno de mis favoritos. El inversor inteligente de Benjamin Graham. Este para mí es la Biblia de las inversiones. Y Benjamin Graham, para los que no saben, fue el gran mentor de Warren Buffett. Warren Buffett es hoy en día, y ha sido durante muchas décadas ya, uno de los grandes inversionistas de toda la historia. Warren Buffett hoy tiene 90 años y Warren Buffett conoció a Benjamin Graham en la Universidad de Columbia. Benjamin Graham fue profesor de Warren Buffett en la Universidad de Columbia y fue su gran mentor, fue realmente la persona que le enseñó a Warren Buffett a invertir. Y este libro es muy chévere y a mí me encanta, está en español también, El inversor inteligente. Es como realmente la Biblia de las inversiones. Es un libro que habla mucho también, no solo de temas técnicos de inversión, de cómo construir portafolios de inversión, entender muy bien la diferencia entre una acción y un bono, por ejemplo, entender que al final a una acción le va bien siempre y cuando a la compañía le vaya bien. Y Benjamin Graham nos recuerda todo el tiempo a través de este libro que una acción al final es un pedacito de una empresa. Cuando compramos una acción en el mercado de valores, estamos comprando participación dentro de una compañía. Entonces, realmente de lo que se tratan las inversiones es de aprender a analizar compañías, aprender a entender qué hay detrás de las empresas que estamos comprando. Es un tema muy apasionante porque realmente le enseña a uno cómo es que se valoran buenas compañías, cómo es que se evalúan buenas compañías, qué debemos mirar para tratar de comprar compañías sanas en el mercado de valores. Y por eso me gusta mucho este libro, porque me encanta el tema de las inversiones y el análisis de compañías, pero también una de las cosas que más me gusta de este libro es que habla mucho de psicología de inversión. Y Warren Buffett lo dice, Warren Buffett escribió el prólogo de este libro y dice, mire, los capítulos más importantes de este libro son los 2 capítulos que hablan de psicología de las inversiones. Porque lo más difícil a la hora de invertir ni siquiera es aprender de finanzas y aprender a valorar compañías y aprender a estudiar estados financieros, sino lo más difícil es aprender a manejar las emociones a la hora de invertir. Entonces, un gran libro, para mí es la Biblia de las inversiones, un poquito más técnico, más yunque, un libro de más de, 600, 700 páginas, pero pues es la Biblia de las inversiones para el que les guste o a los que les guste este tema de invertir en el mercado de valores. Este es un librito también muy divertido, muy sencillo de leer y también es otro clásico, Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Y T. Harv Eker nos hace romper muchos de los paradigmas que tenemos frente al dinero. El nombre del autor se los voy a poner acá, no sé si lo alcanzan a ver, T. Harv Eker. Y el libro se llama Los secretos de la mente millonaria. Y este es un libro también que habla mucho de psicología y percepción del dinero. Y habla muchísimo también de cómo nos han acostumbrado, cómo nos han enseñado
y a tener ciertas creencias un poco limitantes y un poco negativas frente al dinero. Él dice, T. Harv Eker dice, mire, realmente antes de usted poder convertirse en una persona adinerada, en una persona con dinero, tiene que cambiar esos esquemas mentales a los que nos han acostumbrado. Entonces, pues un libro también muy agradable de leer y que lo hace a uno preguntarse muchísimas de las cosas realmente a las que uno se enfrenta en el día a día, pues en la sociedad en la que vivimos. Yo no sé si de pronto a ustedes les pasa, pero pues sin duda, por lo menos yo sí fui criado en una familia pues austera, donde cuestionábamos también muchas veces ciertos conceptos del dinero que yo creo que son muy errados. Y esas famosas frases de, qué sé yo, el dinero no crece en los árboles, prefiero ser pobre pero honrado. Entonces uno se empieza a preguntar, después de leer este libro, ¿será que uno no puede ser rico y honrado a la misma vez? O sea, uno, ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué la pobreza y la honradez van de la mano y la riqueza y la deshonradez van de la mano? O sea, todos esos poco esquemas mentales con los que uno nace y con los que uno se cría, pues son cosas que uno se empieza a cuestionar después de leer este libro. Muy bien, seguimos con la lista. Grant Cardone, The 10X Rule. Este libro en español se llama La regla de oro de los negocios, Grant Cardone. Y este librito yo lo leí hace unos 3 años, 3 años larguitos, y me gusta revisarlo mucho siempre a final de año, cuando me estoy poniendo como las metas, los famosos New Year Resolutions o las metas del próximo año. Y es un libro que me gusta revisar con frecuencia siempre en diciembre, porque me recuerda que para lograr cosas grandes hay que soñar en grande. Este es un libro que le dice a uno todo el tiempo, un poco la filosofía y la teoría detrás del libro es: piense 10 veces más grande de lo que usted piensa en este momento y actúe 10 veces más de lo que actúa en este momento. Entonces, dice Grant Cardone en el libro, al final el foco de la regla de oro de los negocios o el 10X Rule es que usted se tiene que poner objetivos 10 veces más ambiciosos de los que tiene hoy en día, pero eso tiene que ir acompañado de acciones masivas, massive action, lo que él llama el massive action. O sea, una cosa es ponerse a soñar y decir yo voy a ser 10 veces más fit, 10 veces más rico, mi empresa va a ser 10 veces más grande, voy a vender 10 veces lo que vendí este año y no hacer absolutamente nada para lograr eso. Otra cosa es ponerse el objetivo supremamente ambicioso y ponerse esas metas supremamente ambiciosas y desarrollar un plan para actuar 10 veces más de lo que uno ha actuado anteriormente. Eso, puesto en la práctica, me ha demostrado que funciona, que uno puede alcanzar cosas muy grandes si se pone objetivos ambiciosos, pero sobre todo si actúa con base en esos objetivos. Entonces, este librito es muy chévere, sobre todo en esta época del año, ahora que se están replanteando todos los objetivos del año. Échenle una revisada porque les puede cambiar un poco esa mentalidad y esa forma, digamos, pequeña de pensar. Sé que hay varios emprendedores en este grupo y sé que hay varios que quieren ser emprendedores en algún momento, por eso escogí 2 libritos muy chéveres. Uno que leí el año antepasado y uno que leí este año. El año antepasado leí este libro que se llama Work Rules, de Laszlo Bock. Este libro está en español también, creo que se llama Las nuevas reglas del trabajo o la nueva forma de trabajo. Y Laszlo Bock es el vicepresidente de recursos humanos de Google. Y cuando uno revisa la cultura de Google y por qué Google ha sido una compañía tan exitosa, y no sé si han tenido la oportunidad de pronto de ver, así sea por internet o de visitar alguna vez las oficinas de Google, eso parece un parque de diversiones.
Entonces yo siempre me causó mucha curiosidad es qué hay detrás de la cultura o de los work rules, las reglas del trabajo de esa compañía. Y este libro nos habla precisamente de eso, de las reglas que tiene Google para contratar, para motivar a su gente, para ponerle objetivos ambiciosos, para pagarle. El autor se llama Tomás Laszlo, Bock, vicepresidente de Recursos Humanos de Google. Como les decía, parte de la premisa de que la compañía realmente está soportada por su gente. Entonces, ¿cómo hacen para tener el mejor talento, para retenerlo, para ponerle objetivos ambiciosos? Y me encanta como el principio del libro porque dice que uno debe partir cuando está pensando, así sea en pequeños emprendimientos. Uno puede decir, no, pero es que esas son las reglas de Google. Pero él dice, funciona para cualquier emprendimiento y para cualquier emprendedor. Usted, para conseguir buen talento, tiene que hacerlos que esas personas se sientan como que están en una misión mucho más grande y mucho más importante. La importancia de tener un propósito elevado en las compañías es fundamental. Google, el propósito de Google es organizar la información del mundo. Y dice Laszlo Bock en este libro, cada empleado de Google está pensando todo el día cómo hacer para organizar la información del mundo y hacerla asequible a todos los seres humanos de este planeta. Eso es una misión enorme. Imagínense lo que significa organizar la información del mundo y hacer que le llegue a cualquier rincón del planeta. Entonces, sin duda los empleados de Google tienen un gran sentido de misión, pero además hay cosas muy prácticas en este libro, por ejemplo, de pagarle a los empleados de forma, él dice, un poco injusta. Y uno se pregunta, pero ¿a qué se refiere con pagarle a los empleados de manera injusta? Bueno, en el mundo corporativo tradicional, digamos, todos los analistas ganan lo mismo, todos los coordinadores ganan lo mismo, todos los gerentes ganan lo mismo, todos los vicepresidentes ganan lo mismo y el presidente siempre gana. Digamos, hay como una escala de salarios. Él dice, eso está muy mal. A la gente hay que pagarle por meritocracia, a la gente hay que pagarle por los objetivos que consiga, a la gente hay que remunerarla de acuerdo al impacto que le genera a la compañía. Entonces piensen ustedes, si son emprendedores, ¿cómo quieren empezar a remunerar a su gente? ¿Será que a todos los analistas de su compañía les quieren pagar de la misma manera? ¿O será que a algunos hay que pagarles un poquito más porque son los que realmente le están generando impacto y de esa manera las otras personas empiezan a jalar el resto del equipo? Entonces hay muchos buenos tips para emprendedores, para los que quieran empezar a pensar en cómo generar grandes y culturas ganadoras dentro de sus empresas. Y hay otro librito, este sí me lo leí este año y me gustó bastante, de John Doerr, Mide lo que importa, Measure What Matters. Y John Doerr es un ex Intel, trabajó para Intel, para uno de los grandes empresarios de todos los tiempos, que se llama Andy Grove, que en paz descanse. Y John Doerr, trabajando para Intel, digamos, desarrolló esa metodología o le copió realmente esa metodología a Andy Grove de cómo las grandes compañías miden, como dice el título, realmente lo que importa. Y este libro es una guía muy práctica de cómo ponerse objetivos y resultados clave. Entonces, más o menos, y pues no me les quiero tirar la lectura del libro, pero más o menos lo que dice el libro es lo siguiente. Mire, usted debe ponerse un objetivo ambicioso, debe identificar los resultados clave que le pegan a ese objetivo y con base en eso, ahí sí ya viene ese como to-do list o esa lista de acciones puntuales que le pegan a su objetivo, que le pegan, perdón, a su resultado clave. Y si usted logra llegar a sus resultados claves, pues le va a pegar a ese objetivo final. Entonces es como un poco, es como un balance scorecard tradicional, pero un poco más aterrizado y es el método, de hecho ahora que estamos hablando de Google, es el método que usa Google en toda su compañía. John Doerr
es un asesor de Google. Y este método de mide lo que importa es el método que usan en Google, es el método que usa la fundación de Bill y Melinda Gates, es el método que usa Intel todavía y grandes compañías en Silicon Valley. Para aterrizar toda esta carreta que estoy echando, voy a poner un ejemplo sencillo. Objetivo. No sé, quiero ser una persona muy fit, ¿no? Quiero este año dedicarme al ejercicio y a la salud y a mejorar mi estado físico. Ese es como el objetivo grande, ¿no? ¿Cómo aterrizar ese objetivo y cómo volverlo real? Resultados clave. ¿Qué tengo que hacer yo? Ok, me voy a bajar 20 kilos, por un lado. Voy a dejar la comida chatarra, ese es otro resultado clave. Voy a hacer ejercicio todos los días. Voy a, no sé, salir a correr 3 veces por semana. Y con base en eso, todas las semanas usted se está preguntando si ese resultado clave le está pegando a su objetivo grande, que es ser una persona con una muy buena salud, ¿no? Pero muchas veces, y por eso es que fallamos en la consecución de los objetivos, ¿no? Porque nos ponemos objetivos muy efímeros, pero no somos capaces de aterrizarlo. Entonces, esta es una muy buena guía para aterrizar esos objetivos claves. Muy bien. Seguimos. Y voy a tratar de acelerar un poquito el paso. Este libro me encantó. Niall Ferguson. Se llama The Ascent of Money. Una historia financiera del mundo. Niall Ferguson es uno de los historiadores más importantes contemporáneos que hay. Se llama la Victoria del Dinero, si no estoy mal, sí, creo que se llama La Victoria del Dinero en español. Niall Ferguson, The Ascent of Money. Esto es una historia fascinante, digamos, es como la historia del mundo, pero contada a través de la historia financiera del mundo, ¿sí? Entonces es un libro de historia, pero contada a través de la historia del dinero. Me encantó, la verdad. A los que les gusta la historia, de los que les gusta este tema, digamos, de finanzas y de economía, parte como de cuál era el dinero que usábamos anteriormente, no sé, las conchas, la sal, las piedras ray, después cómo la plata, cuando llegan aquí los conquistadores españoles, se obsesionan con la plata, digamos la plata como metal, y van a Potosí y a las montañas del Perú y de Bolivia y extraen toda la plata posible para llevar esa plata y convertirla en monedas, porque esas monedas en principio era lo que se utilizaba para transar bienes y servicios, pero también como ese peligro de aumentar tanto la oferta de dinero que se convierte en una hiperinflación. Y es como la historia de todos los imperios, como todos los imperios han crecido porque han dominado el dinero y han caído porque no han sabido manejar el dinero. Es una cosa fascinante, y es cuando uno empieza a pensar y se empieza uno a dar cuenta que realmente ese cuento de que la historia siempre se repite es verdad. O sea, la historia se repite y se repite y se repite y se repite. Lo que pasó en Grecia, digamos, esto que estamos viendo hoy, las altísimas cantidades de impresiones de dinero, lo vimos en Grecia, lo vimos en Roma, lo vimos en Italia, lo vimos en el Imperio Bizantino, lo vimos con los Medici en Florencia, lo vimos después en China, lo vimos en Inglaterra con la libra esterlina, y probablemente lo estamos viendo hoy con el dólar americano. Entonces, muchas preguntas le quedan a uno después de leer y estudiar la historia del dinero, y hoy en día es como de esos grandes temas que estoy estudiando y profundizando un poquito qué nos ha traído a donde estamos hoy. Habla mucho de la historia de la crisis del 2008 en Estados Unidos, la historia de 1929, la gran quiebra del mercado de las acciones que desencadenó
en una gran quiebra financiera del mundo entero. Una historia muy apasionante y de lo mejor que leí en este 2020. Nuevamente, The Ascent of Money, o creo que es la victoria del dinero, se llama en español, de Niall Ferguson. Muy bien, seguimos. Repensar la pobreza, de Esther Duflo y de Banerjee. Duflo y Banerjee ganaron el Premio Nobel de Economía, y un poco por eso me llamó la atención este título al principio. Yo dije, bueno, quiero saber qué están pensando los premios Nobel de Economía hoy en día. Y este librito, la verdad, me puso a pensar muchísimo sobre un tema que sin duda tiene que estar en nuestras agendas y en las agendas de personas, empresas y gobiernos, que es el tema de la pobreza. Y como su título lo dice, repensar la pobreza, esto es una reflexión y un libro que nos invita a preguntarnos, oiga, muchas veces estamos acostumbrados a pensar que los pobres son pobres porque son vagos, o porque no trabajan lo suficiente, o porque simplemente no aprovechan las oportunidades, o no son tan inteligentes como las personas que realmente tienen dinero. Y este libro realmente me puso a reflexionar, porque empieza inclusive diciendo, oiga, imagínese lo que sería su vida si usted tuviera que vivir con 99 centavos de dólar al día. Cuando uno se pone a pensar eso, y uno se trata de imaginar cómo sería la vida de uno viviendo con menos de $1 en el día, con una familia entera, ahí es cuando uno dice, pucha, ¿cómo hace la gente para vivir? Y entonces el libro empieza diciendo, oiga, es que si usted cree que es difícil vivir con menos de $1 al día, piense que cerca de 800 millones de personas en este mundo viven con menos de $1 al día. Entonces, cuando usted vive con menos de $1 al día, usted ni siquiera tiene tiempo para pensar en cosas grandes como el emprendimiento, la educación, montar negocios, las vacaciones. No, nada, usted simplemente está en un modo supervivencia día y noche. Y por eso este libro nos invita primero, a hacernos una gran reflexión de lo que significa que más de 800 millones de personas en el mundo vivan en un estado de pobreza, ¿sí? Eso por un lado. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como personas, digamos, afortunadas? ¿Y qué podemos hacer para combatir eso? ¿No? ¿Qué podemos hacer para combatir eso? ¿Qué podemos hacer por personas que de verdad no tienen agua potable, no tienen educación, son analfabetas, no tienen salud, no tienen vacunas, comen una vez cada 2 días, ni siquiera una vez al día, porque se tienen que repartir lo poquito que tienen para 3, 4 o 5 hijos? Entonces uno también estigmatiza muchísimo. Entonces hay unos capítulos muy muy fuertes que dicen, oiga, es que uno a veces juzga, es que esa gente, esa mamá que se pone a tener 5 o 6 hijos, y cómo es que no se cuida. Ahora, ya dice, hombre, es que usted viviendo con menos de $1 al día, usted lo último que piensa, y perdóneme ser tan crudos, es en comprar un condón para cuidarse, o en comprar anticonceptivos para cuidarse. O sea, son temas muy muy fuertes. Lo mismo el tema del agua potable. ¿Usted cómo hace cuando no tiene agua limpia? O sea, usted no tiene tiempo ni para pensar en absolutamente nada más. Su día se le va en buscar agua potable, en que sus hijos no se mueran, en que sus hijos no mueran de enfermedades crónicas. En fin, una cosa muy muy fuerte, pero que también es una invitación, como lo dice el título, a repensar qué podemos hacer nosotros desde nuestros roles, desde la empresa privada, desde el emprendimiento, desde el gobierno, para cambiar eso, ¿no? Para cambiar eso. Entonces, sí me impactó muchísimo el libro y me encantó. O sea, me encantó, y bueno, por algo pues se ganaron el Nobel de Economía, no por este libro, sino por muchas otras cosas que han escrito. Este también es muy chévere, Economía para el 99% de la población. Anoten este nombre porque ni siquiera sé cómo pronunciarlo.
Ha-Joon Chang. Ha-Joon Chang es un profesor es coreano, un profesor de la Universidad de Cambridge, uno de los economistas más influyentes de nuestra época también. ¿Por qué leí este libro? Economía para el 99% de la población. Yo no soy economista, simplemente tengo una gran pasión por estos temas. Digamos, no soy economista de profesión. Y en una charla que tuve el año pasado con el doctor Juan Carlos Echeverry, que fue exministro de Hacienda de Colombia y expresidente de Ecopetrol, a mí se me quedó en unos apartes de la charla donde Juan Carlos decía, mire, entender la economía es demasiado importante porque tiene implicaciones directas en nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida, digamos, de la sociedad en la que vivimos. Entonces, es imperativo entender de economía. No hay que ser economista, no hay que ser PhD, no hay que hacer maestría en economía, pero sí hay que tratar de entender cómo funciona la máquina económica, cómo se mueven las economías del mundo, cómo funcionan los bancos centrales, cómo funcionan los gobiernos, cómo funcionan las motivaciones de la gente, cómo cuando esos bancos centrales, esos gobiernos toman decisiones, eso tiene implicaciones directas en nuestras cuentas de ahorro, en nuestras inversiones, en nuestro salario, implicaciones impresionantes, y por eso importantísimo leer este libro, que además es muy fácil de entender. Lo chévere de este coreano es que escribió un libro de economía para el 99% de la población, no para economistas, sino para cualquiera de nosotros. Entonces, súper recomendado si no lo han leído todavía, ¿vale? Este también me encantó, Keynes versus Hayek, el choque que definió la economía moderna. Cuando uno empieza a estudiar la economía con este tipo de libros, ¿no?, empieza a entender que la economía del siglo XXI y del siglo XX fue realmente un choque entre dos corrientes de pensamiento: la corriente keynesiana y la corriente hayekiana de los austríacos, ¿sí? Y me preguntan por el nombre del autor, Nicholas Wapshott. Tomen nota ahí, Nicholas Wapshott, Keynes versus Hayek. Realmente el debate económico del siglo XX y todavía de este siglo XXI es un debate entre esas teorías keynesianas y esas teorías hayekianas. En resumidas cuentas, porque tampoco vamos a hablar aquí de Keynes y de Hayek a profundidad, aunque un día podemos hacer un live solo de este libro, que es súper interesante, pero Keynes abogaba por, y sobre todo en un mundo de crisis económica, a Keynes le tocó toda la crisis económica del 29, la gran crisis económica mundial del 29, la gran depresión del 29, y Keynes abogaba por una altísima intervención del Estado para salvar la economía. O sea, él abogaba por el endeudamiento del Estado para salvar la economía, abogaba por el gasto de las personas, precisamente para promover la economía. Él decía, mire, en la medida en que más y más y más personas gasten, más crecimiento económico va a haber. Entonces lo que tenemos que hacer a nivel de política de gobierno es impulsar el gasto, ¿no? Es promover el endeudamiento. Hayek decía, Keynes está loco. Keynes está completamente loco. ¿Cómo es posible que lo único que proponga este señor es más gasto y más endeudamiento? Si es que el endeudamiento, el crecimiento a punta de endeudamiento y gasto es un crecimiento, digamos, es como patear el problema a futuras generaciones. Una cosa es crecer la economía a punta de productividad, a punta de producir más, a punta de invertir más, a punta de poner a andar las economías y las compañías. Y otra cosa es crecer a punta de deuda, a punta de imprimir literalmente dinero del gobierno y entregarle a la gente dinero, que es por lo que abogaba Keynes en la crisis. Hayek decía, hombre, primero preguntémonos por qué llegamos a la crisis. Es que una crisis no se genera porque sí. Y lo que Hayek decía es,
Llegamos a esta crisis del 29 fue por el exceso de intervencionismo del Estado en la economía, por los excesos de deuda que terminaron explotando, la gente endeudándose también para comprar activos, tomando deuda para comprar acciones, tomando deuda para comprar activos inmobiliarios, y eso empezó a generar grandes burbujas que terminó estallando, y si ustedes miran es un poco el reflejo de lo que está pasando hoy. Y por eso quiero hablar del siguiente libro, Antifrágil, de Nassim Nicolás Taleb. Si no han leído nada de Nassim Nicolás Taleb, por favor, pónganlo en la lista del 2021. Es uno de los grandes escritores de los últimos años. Es un estadístico, un matemático, un economista que habla de temas muy interesantes. Y este concepto él ha escrito varios libros, entre ellos Black Swan, Los Cisnes Negros, Jugarse la Piel, Skin in the Game, y este libro me encantó, Antifrágil, y este libro habla de esos eventos raros de la historia, esos Black Swans o esos cisnes negros, y de esos eventos que se benefician de ese desorden. Entonces, ¿qué es la antifragilidad para Nassim Nicolás Taleb? La antifragilidad es aquello que entre más lo atacan, más se fortalece, ¿no? La antifragilidad es una combinación entre agresividad y paranoia. Cuando uno entiende este concepto de antifragilidad, uno, por ejemplo, puede empezar, porque esto es un libro también muy práctico, uno puede, por ejemplo, empezar a pensar cómo diseño mi portafolio de inversión. ¿Cómo hago para que mi portafolio esté, si yo soy un tipo paranoico, pero también agresivo, de esa manera yo puedo cuidar mi portafolio de inversión, digamos que el 90% de mi portafolio de inversión sea un portafolio seguro, que rente bien, que esté diversificado, que esté bien invertido y que se cubra contra grandes caídas o grandes efectos o choques de la economía, ¿sí? Pero el otro 10% de mi portafolio sí puede ser ese porcentaje chiquito que se beneficia de estos desórdenes, ¿no? Que se beneficie cuando viene una gran crisis, por ejemplo, ese 10% de mi portafolio capitaliza todas esas oportunidades que hay. Porque él dice, en el mundo todo el tiempo están pasando esta especie como de cisnes negros, de eventos random, de eventos que nadie calcula y de eventos que nadie esperaba. Y no vayamos muy lejos, el coronavirus. Díganme quién en el mundo se esperaba que iba a haber un virus que iba a hacer que cerráramos las fronteras de todos los países en el mundo? A principios del año pasado, enero del 2020, lo único que había era positivismo en los mercados y positivismo de recuperación y todo estaba muy bien. Y veníamos de un año estelar en los mercados financieros en el 2019. Nassim Nicolás Taleb dice, siempre hay eventos o hay cisnes negros que nadie controla y que nadie se espera, y por eso hay que prepararse para esos cisnes negros, y para eso hay que ser antifrágil. Recomendadísimo autor, anótenlo en su lista. Si no han leído nada de Nassim Taleb, por favor empiecen a leerlo, porque hay muchas cosas muy chéveres para sacar del hombre. Yo sé que les va a encantar, además porque está muy de moda. The Bitcoin Standard, el patrón Bitcoin. No saben la cantidad de personas, un par de tías, varios primos y como 20 o 30 amigos me han llamado esta semana que si deben comprar Bitcoin o no. ¿Y por qué me río? Porque precisamente esos Black Swans, esos cisnes negros, conectándolo un poco con lo que hablábamos de Nassim Taleb, pues Bitcoin es una especie... De hecho, qué curioso, Nassim Taleb escribió el prólogo de este libro. Miren esto. Escribió el prólogo de este libro. Y dice Nassim Taleb en el prólogo de este libro lo siguiente, les voy a leer una parte de este libro. Bitcoin
es una idea excelente, y no porque Bitcoin sea una criptomoneda, sino justamente porque no tiene dueño ni autoridad que pueda decidir su suerte. Cuenta ya con una trayectoria de varios años, lo suficientes como para ser una cosa por derecho propio. Su mera existencia es una póliza de seguro que recordará a los gobiernos que el último objeto que el establishment pudo controlar, es decir, la moneda, ya no es un monopolio suyo. Es un libro que habla de historia del dinero, es un libro que nos lleva un poco desde los principios y lo que nos trajo a este momento cumbre, y siempre hemos dicho que los eventos y los cisnes negros y los eventos random son un poco resultados de su historia, son un poco el resultado y son hijos de su historia. Y Bitcoin nace en medio de la crisis del 2008, en medio de la crisis financiera del 2008. Una crisis muy mal manejada por bancos centrales y gobiernos, una crisis donde miles y millones de personas lo perdieron todo, y donde un par de bancos y un par de aseguradoras y un par de compañías fueron rescatadas, y esas mismas compañías y esos mismos bancos y esas mismas aseguradoras que se habían inventado la famosa trampa de las hipotecas subprime fueron rescatadas realmente por el gobierno, y fue una idea bipartidista, o sea, tanto demócratas como republicanos en su momento votaron una ley para salvar a estas compañías que se habían inventado esta trampa. En ese contexto tumultuoso nace una criptomoneda descentralizada que todavía no sabemos quién se la inventó, quién es el dueño, es una moneda sin dueño, y es una idea, digamos, para mí, en mi concepto, por lo menos muy interesante, maravillosa, impresionante lo que se ha logrado hasta el momento. Y esto es una historia muy chévere de Bitcoin, y aquí me preguntan que qué le respondí a mis tías, que se leyeran este libro, porque yo creo una cosa muy importante, y es que la gente que me está llamando para comprar Bitcoin hoy, para tratar de, no sé, meter 20 millones y ganarse 40 al cabo de 2 semanas, es gente que le va a ir muy mal, y es gente que lo va a perder todo, porque uno no se mete en esto con el ánimo de hacerse rico en un par de semanas y de hacerse millonario en un par de semanas, ¿sí? Y eso es lo que está pasando, y para mí es uno de los grandes temores que tengo con esto. Yo soy un fiel creyente en los fundamentales que hay detrás del Bitcoin, ¿sí? De Bitcoin, no de las otras criptomonedas, de Bitcoin como activo refugio, como energía, como dinero, como red, como efecto de la red, como lo que llaman los network effects. O sea, ya coge una fuerza tan grande que, como dice Nassim Nicolás Taleb, ya es una cosa por decreto, o sea, ya es una cosa por derecho propio. Una cosa era en el 2009 cuando se creó, que la gente creía que era un jueguito de un par de nerdos y un par de geeks que compraban moneditas por internet. Otra cosa es cuando una red, y es una red de dinero, se convierte en una cosa con una capitalización bursátil de 600 o 700 mil millones de dólares. Eso ya es algo a lo que hay que pararle bolas, ¿no? Y hay que por lo menos tratar de entender qué hay detrás. Uno no puede pasársela por el mundo, como he oído a varios en estos días en Twitter, diciendo que todo es una burbuja y que esa burbuja va a estallar. Pero no hay nadie que y lo he tratado de buscar, y si lo conocen, por favor me lo presentan para invitarlo al canal. Un anti-bitcoiner que nos dé argumentos de peso, argumentos serios, argumentos técnicos, argumentos de seguridad, argumentos de macroeconomía, o sea, argumentos serios de por qué esto es una burbuja y por qué esto se va a caer. Yo personalmente creo que es de los pocos activos subvalorados en este momento. Si me preguntan a mí, los bonos, eso es una burbuja. Las acciones, muchas son burbujas. Todo está muy inflado. Todo menos el precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin para mí es lo único que no está inflado en este momento. Está antes subvalorado.
Menos del 1% de la población mundial tiene Bitcoin hoy. ¿Sí? Una capitalización bursátil muy pequeña. Muy pocos de los grandes fondos de inversión, de hecho creo que ningún banquero poderoso, ningún fondo de inversión grande, ningún gobierno todavía ha metido un pie en esto. Imagínense el día que esto empiece a pasar. Entonces, a ver, no es un tema para salir y volverse loco y comprar mañana, porque también es un tema de manejo de las emociones. Pero entre más uno estudia y trata de entender lo que hay detrás, por lo menos yo lo he encontrado fascinante y me ha hecho conocer un mundo que antes no conocía y bueno, quién sabrá, ojalá yo tuviera la bola de cristal, pero por lo menos yo estoy en este tema, qué sé yo, para 10, 15 años. Seguimos. Bueno, vamos con biografías. Los que saben y los que han seguido el canal por mucho tiempo saben que aquí nos encantan las historias de emprendedores y de grandes empresarios. Traje 1, 2, 3, 4, 5, 6 biografías que sé que les van a encantar. De esta hicimos un live incluso. Phil Knight, fundador de Nike. Si lo quieren ver, por ahí está en el canal. Shoe Dog o Nunca te pares, uno de los muy buenos libros que leí en el 2020, la historia de Nike, Phil Knight, un apasionado por el deporte y que termina de la nada creando uno de los emporios empresariales más grandes en el mundo y una de las empresas más queridas, digamos, por nosotros los deportistas o los que hacemos deporte y los que vemos como en Nike una compañía emblemática. Y siempre es chévere saber qué hay detrás de ese swoosh, ¿no? de ese chulito de Nike. En este libro ustedes pueden encontrar lo que hay detrás de la creación de este emporio. Otra biografía, Jeff Bezos, La tienda de los sueños, de Brad Stone, The Everything Store. Jeff Bezos, bueno, pues sobra decirlo, uno de los empresarios de moda, el segundo hombre más rico del mundo, ya vamos a hablar del primero, segundo hombre más rico del mundo detrás de Elon Musk. Pero esta es una historia apasionante, una historia que empieza con un Jeff Bezos banquero de inversión, digamos que trabajaba en el mundo financiero en Wall Street y en Nueva York, y cómo vio que el internet crecía a tasas del 2000 o 3000%. O sea, estamos hablando del año 1993, 94, cuando él empezó a maquinar esta idea de la venta de libros por internet, porque esto empezó como una tienda de libros por internet. Y Jeff Bezos, siendo banquero de inversión, se da cuenta y él dice, mire, pocas veces en la vida algo crece el 3000% todos los años. Internet era una de esas cosas y yo quería ser parte del mundo del internet. Entonces, esta es la historia de cómo Jeff Bezos pasa de ser un banquero de inversión y con su esposa recogen todos sus corotos, se van a vivir a Seattle y montan Amazon con Mackenzie Bezos, su esposa, y un par de personas más. Y hoy en día, pues, una de las compañías insignias del comercio electrónico en el mundo, que está revolucionando muchas otras industrias, uno de los empresarios o genialidades del mundo de los negocios más reconocidos hoy. Por eso recomendadísima esta biografía de Jeff Bezos escrita por Brad Stone. Pero hablemos del papá de los pollitos, Elon Musk. ¿Por qué papá? Porque acaba de pasar a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo por la capitalización bursátil que hoy tiene su empresa Tesla en el mercado. Elon Musk, y de este libro no voy a hablar mucho porque va a ser nuestro próximo live del próximo domingo, pero es un libro fascinante. La historia de este señor es increíble. Lo único que les puedo decir es que tuvo una infancia durísima. Elon Musk nació en Sudáfrica y es un viaje desde Sudáfrica, Canadá, cómo llega a Estados Unidos, cómo sueña desde muy chiquito en conquistar el espacio y poner seres humanos en Marte.
cómo esa ha sido su obsesión desde los 5 o 6 años que leía cómics en la biblioteca de su colegio, cómo un apasionado y un enfermo por la lectura, dice el libro, que se leyó todos los libros de la biblioteca de su colegio, que lo único que hacía Elon Musk cuando era pequeño era leer, era un niño raro, era un niño que no encajaba en la sociedad, un niño al que le hicieron mucho bullying de pequeño, de niño y en la universidad. Un prodigio, una mente superior, una mente que piensa en unos problemas monumentales de cómo resolver y cómo hacer este mundo mejor. Esta es la historia de Elon Musk, escrita por Ashley Vance, un periodista de Bloomberg, y de este libro vamos a hablar el otro domingo en nuestro live, así que no les doy más detalles, pero un librazo también que leí este año. Este fue uno de los mejores libros que leí también, no sé, la verdad no sé si está en español, se llama What It Takes, de Steven Schwartzman. Steven Schwartzman, además para los que nos gustan las finanzas y el mundo financiero, Steven Schwartzman es el fundador de Blackstone, que es el fondo de capital privado más grande del mundo, y esta es su biografía, su autobiografía. Esta es la historia de cómo también una persona, digamos, de clase media alta, pero pues tampoco una familia muy adinerada, logra con muy buen esfuerzo y con buen estudio entrar al mundo de Wall Street. Trabajó en Lehman Brothers y asociarse con Pete Peterson, que fue su socio toda la vida. Pete Peterson, que en paz descanse. ¿Cómo logró con Pete Peterson montar semejante emporio que es Blackstone, que es una empresa de más de 500.000 millones de dólares maneja hoy esa compañía? Y el tema de la industria de private equity o los fondos de capital privado, por lo menos a mí me causa bastante curiosidad y es una industria que me gusta mucho, porque la industria de capital privado, lo que hace Steven Schwartzman es encontrar oportunidades de inversión de compañías que tienen potencial, que están muy mal manejadas o que están en una situación prácticamente al borde de la ruina o de la quiebra. Y lo que hace Steven Schwartzman con una intuición de negocios muy grande es encontrar esas industrias y encontrar esas compañías, tomarse o comprar esas compañías en momentos de dificultad muy grandes, inyectarles un capital enorme, ponerles un equipo directivo muy talentoso y volverlas productivas para salirlas a vender. Entonces, a los que, vuelvo y digo, a los que nos gusta el tema financiero y el mundo de las finanzas y de los negocios, este es un muy buen libro para leer en el 2021, What It Takes de Steven Schwartzman. Sam Walton. Yo diría que mi autobiografía favorita, Made in America, hecho en América. Esta es la historia de Sam Walton, escrita por él un par de semanas en su cama antes de morir de cáncer, a los 89 años, si no estoy mal, 80 y pico de años. Estaba muy enfermo de cáncer, pero él dijo, quiero escribir mi historia y quiero dejarle, digamos, un legado a la gente y a los futuros emprendedores del mundo, ¿no? Y esta es una historia fascinante de un tipo apasionadísimo por lo que hacía, un tipo que tenía una pequeña tiendita y terminó siendo el dueño de Walmart. Para los que no saben qué es Walmart o no conocen Walmart, pues es una de las cadenas, digamos, de supermercados más grandes en Estados Unidos, y es una historia fascinante del fundador y cómo su fundador literalmente con nada, sí venía de clase baja, media baja, y tenía una pequeña tienda de corotos, logra convertirse en el hombre más rico del mundo en su momento y montar semejante emporio. Entonces, a mí esas historias la verdad me causan bastante curiosidad. Por un lado, o sea, como una persona que no tiene absolutamente nada logra convertirse en el hombre más millonario del mundo. Entonces, como parte como de esa curiosidad, pero después uno empieza a pensar
todo lo que hay detrás y la pasión que había detrás de este señor, la obsesión por el cliente, la obsesión por su competencia, cómo se metía a las tiendas de los competidores a anotar cada uno de los precios de absolutamente todos los productos que habían en ese supermercado y cómo él se le convertía en una obsesión porque Walmart también es una empresa de bajo costo, o sea, ofrece productos de bajo costo y todo a menores precios. Y Sam Walton se iba a las tiendas de sus competidores, anotaba los precios. Piensen que en una época de cero internet, ¿no? No es como ahora uno que se mete a internet y sabe a cómo está la lechuga en Carulla y en El Éxito y en, no sé, y en D1. Este tipo se iba personalmente tienda por tienda a anotar los precios y pues a tratar de competirles y a ganarles por precios bajos. Fascinante biografía. Última biografía, Julián Torres, La estupidez colectiva. Fundador de Fitpal. Los que no saben qué es Fitpal, de pronto los que no son colombianos o inclusive si son colombianos y no saben qué es Fitpal, Fitpal empezó como una plataforma de aglomeración de gimnasios, digamos una plataforma donde uno se metía y veía las clases del Bodytech, del Spinning Center, de Cyclo, bueno, de todos los gimnasios y podía pues tener esas clases. Pero independientemente de qué es Fitpal, ¿por qué me gustó este libro? Porque lo sentí muy real, lo sentí muy aterrizado, o sea, ¿qué pasa muchas veces cuando uno lee la historia de Nike, de Amazon, pues no sé, de Tesla, de Elon Musk, de Sam Walton? Uno dice, pucha, eso está como por allá muy lejos, ¿no? ¿Qué me pasó con este libro? Lo sentí demasiado cercano, o sea, dije, Julián Torres es una persona como cualquiera de nosotros, una persona que también, como a muchos nos ha pasado, salió del colegio a los 18 años muy confundido, no tenía ni idea qué estudiar, un poco cuestionándose un montón de cosas. Quería ser músico, él quería ser artista profesional, empezó a estudiar música, finalmente abandonó esa carrera, se puso a estudiar administración de empresas, pero dijo, qué mierda, esto es lo que estudia todo el mundo que no sabe qué estudiar, entonces no le gustaba para nada su carrera. Y lo único que quería era tener el título para entregárselo a sus papás y decirles, padres, aquí les entrego el título, ahora sí me pongo a hacer lo que yo quiero en la vida. Se va a China, en China le pasan un mundo de cosas increíbles y empieza como ese famoso discurso de Steve Jobs, ¿no? A conectar los puntos y a decir, ok, mi vida realmente yo lo que quiero hacer es dedicarme a crear cosas, a emprender. Pero es una vida muy, muy aterrizada, ¿no? Y por eso la sentí chévere, la sentí real, y es un libro que no es Walmart, no es Tesla, no es Amazon, es Fitpal, es cualquiera de nosotros pudiera llegar a montar una compañía como la que tiene Julián. Por favor, no estoy diciendo que lo que ha logrado Julián no es increíble, es muy increíble, realmente es uno de los grandes emprendedores hoy en Colombia, pero a lo que voy es que empezó con muy poco y empezó pues con un sueño como cualquiera de nosotros o los que están aquí con ganas de emprender puede empezar, y es una historia también que le da unos tipsitos chéveres de cómo arrancar a ser emprendedor, sobre todo en un país complicado como Colombia. Así que recomendado este libro, Estupidez Colectiva, de Julián Torres. Y bueno, por último, para no cansarlos más, este es el último de la noche. ¿Y por qué voy a cerrar con este? Porque además parte de una de las premisas grandes que tenemos acá en Mis Propias Finanzas, y es que hay que tener mentores en la vida. Hay que aprender de los que ya han recorrido el camino. Por eso yo estoy convencidísimo que lo que aquí hablamos y lo que aquí decimos y lo que aquí recomendamos funciona. Porque no son mis estrategias, no son las estrategias de Juan Pablo, no son las estrategias de Carolina, sino son las estrategias de los grandes inversionistas del mundo, las grandes empresarias y emprendedoras de la historia. Y por eso estamos convencidos pues, que funcionan, ¿no?
que nos han mostrado el camino. Y por eso cierro con este libro, Tribu de Mentores, de Timothy Ferriss. Para los que no saben, Tim Ferriss también es un gran emprendedor. Pueden inclusive escuchar su podcast. Este libro también lo convirtió en un podcast. Entrevista a todos estos mentores. Miren que es un libro bastante gordo, pero bastante fácil de leer y bastante chévere. Porque es una recopilación de personas que han logrado cosas extraordinarias y es una entrevista de Tim Ferriss a estas personas, ¿no? Entonces nos encontramos dentro de esta lista budistas, tenistas profesionales, inversores de altísimo nivel, deportistas de alto nivel, empresarios, personas dedicadas al negocio de la salud, científicos, hay de todo, o sea, hay de todo en este libro. Está, no sé, como para nombrarles algunos, Jacqueline Novogratz, Ray Dalio, Tony Hawk, el patinador profesional, Arianna Huffington, la empresaria de los medios. ¿Qué otros hay por acá? Naval Ravikant, no sé si saben quién es Naval Ravikant, pero es un gran inversionista, un ángel inversionista y una persona supremamente pues, profunda que deberían todos seguir. Yuval Noah Harari, no sé si han leído Sapiens, por aquí está el de animales a dioses, no sé si han leído a Harari, por aquí está. Bueno, el caso es que Tim Ferriss entrevista a todos estos mentores, entrevistas cortas, y es un libro muy chévere porque es literalmente sentarse a aprender de los mejores del mundo. ¿Cómo se llama el libro? Tribu de Mentores, Tribe of Mentors, está en español también. ¿Listo? Es súper agradable, es literalmente sentarse y uno se siente que está conversando con estos mentores, ¿no? Y Tim Ferriss nos entrega este gran regalo. Yo no tengo acceso a Harari, yo no tengo acceso a Ray Dalio, yo no tengo acceso a Novogratz, yo no tengo acceso a Wayne Gretzky, yo no tengo acceso a Tony Hawk, a ninguno de estos personajes tengo acceso yo. Pero tengo acceso a este libro de Tim Ferriss y puedo saber qué piensan estos personajes y cómo han logrado lo que han logrado a través de la lectura. Por eso, sin duda, yo creo que la lectura es un gran hábito que hay que cultivar. Es un hábito que a mí, por lo menos personalmente, me ha servido muchísimo para expandir la mente, para encontrar oportunidades de inversión, para aprender a manejar mis finanzas, para reflexionar y pensar de qué es lo que quiero hacer y cuáles son los grandes problemas de la vida que quiero resolver. Muchas cosas de las que uno puede aprender a través de la lectura, y yo sí creo que es un hábito que todos deberíamos empezar a cultivar. Yo esta semana publiqué una estadística realmente triste. Menos de el latino promedio lee menos de un libro al año. Un libro al año. O sea, ni siquiera leemos un libro en promedio al año nosotros los latinos. Eso es una estadística tristísima. Es una estadística tristísima porque nos estamos perdiendo de una gran oportunidad. Y una de las cosas que he encontrado, de hecho, cuando uno lee estas biografías, los grandes empresarios son grandes lectores. Prácticamente todos son grandes lectores. Sam Walton era un gran lector. Warren Buffett es un lector enfermo. No sé si han visto el documental de Bill Gates en Netflix. El tipo se lleva una maletica de 8 o 10 libros una semana y lo único que hace durante una semana, él lo llama como su semana de reflexión y de lectura, lo único que hace Bill Gates, el que alguna vez fue el hombre más rico del mundo, lo único que hace Bill Gates es leer durante una semana. Entonces yo digo, si Sam Walton, si Warren Buffett, si Mark Zuckerberg, si Bill Gates, si Elon Musk, si Ray Dalio, si todos los grandes inversionistas del mundo están leyendo,
¿Será esa una buena estrategia para copiar? Yo creo que la respuesta es un contundente sí. Es un contundente sí. Entonces, aquí lo que traté es de recopilarle un par de libros que a mí me han influenciado muchísimo, que estoy seguro les pueden servir para este 2021. Y la invitación es a leer. Y la invitación también es a que nos recomienden buenos libros. Ayudemos entre todos a recomendar buenos libros, a que entre todos mejoremos esa estadística de menos de un libro al año y que nos pongamos una meta. Y uno de los grandes consejos que les puedo dar, que lo saqué inclusive de la lectura de muchos de estos, es un consejo de hecho de Naval Ravikant, que dice: lea lo que ama hasta que ame leer. Poderosísimo mensaje. Uno tiene que leer lo que ama hasta que uno se enamora de la lectura. Es una gran estrategia. Porque a uno no le gustaba leer en el colegio. Porque lo ponían a leer a uno cosas que a uno no le gustaba leer. Entonces no había más tortuoso y más yunque que llegar a la casa a leer y hacer tareas, porque eran libros que no nos gustaban leer, ¿sí? Entonces uno tiene que leer lo que ama hasta que uno se enamora de la lectura y ya se vuelve un hábito. Ya de ahí uno no lo saca a nadie. Cuando uno ya se enamora de la lectura y aprende todo lo bueno de que nos se puede entregar la lectura, pues yo creo que ahí a uno no lo para nadie. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta lista, no siendo más, los tuve más de una hora y me perdonan, siempre me paso, pero pues a veces me termino apasionando por estos temas. Voy a tratar de dejar este live guardado por si lo quieren volver a revisar. No alcancé a recibir pues sus preguntas y a responderlas, pero como siempre, pues muchas gracias por estar ahí siempre conectados, por estar ahí pendientes de los temas. Por favor, recomiéndennos nuevos libros, buenos libros. A todos nos sirve, entre todos podemos crecer el conocimiento colectivo. Pero bueno, espero les haya gustado, espero hayan tomado algunas notas de los autores, de los libros, y se pongan a leer. Ah, bueno, una nota importantísima, se me iba a olvidar. Próximo domingo, Elon Musk, la historia de este genio, el hombre más rico del mundo, pero independientemente que sea el más rico del mundo, es un genio que está tratando de cambiar el mundo, literalmente, tratando de cambiar el mundo. Próximo domingo, 7:30, Elon Musk. Y además, les tengo una sorpresota. Acabo de hacer una alianza con una librería de Medellín que se llama Books, y nos van a dar un código de descuento a nosotros, los seguidores de Mis Propias Finanzas, para que podamos comprar libros con descuento en la librería, para que podamos afiliarnos a sus planes. Es una librería muy chévere que tiene muy buenos títulos y tiene muy buen inventario de grandes libros. Entonces, nada, hablé con ellos. Lo que pasa es que fue muy encima para este live, pero me prometieron que para el próximo nos iban a dar un código de descuento para que empecemos pues porque obviamente uno se pregunta, bueno, ¿y dónde consigo esta cantidad de libros? ¿Dónde los puedo comprar? ¿Qué puedo hacer? Books.com, ahí Johan lo escribió, Books con K, literal, buks.com. Los pueden mirar, los pueden revisar, pero el próximo domingo estaremos con código de descuento de Books.com y con la historia de Elon Musk, fundador de Tesla, PayPal y SpaceX, y una persona que está literalmente transformando nuestra vida y transformando el futuro. Así que un abrazo para todos, una feliz noche, feliz comienzo de semana para los que no son colombianos y feliz final de puente para los que somos colombianos. Estamos terminando el puente, arrancar la semana con toda mañana martes, y nos vemos, el otro domingo, pero esta semana seguramente les voy a tener otra sorpresa de un live de cómo invertir y qué oportunidades de inversión en la bolsa de valores, en los mercados financieros. Lo estoy terminando de cuadrar, probablemente jueves o viernes en la noche, para que estén pendientes.
Un abrazo para todos, una feliz noche y bueno, no los molesto más. Feliz noche, un abrazo, saludos. Chao, chao.